colegas, bienvenidos a este nuevo módulo de esta semana. Estaremos trabajando los momentos de la unidad y los momentos de la clase. A través de los módulos has conocido estrategias formativas que configuran las prácticas centrales en la formación de un técnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en todos los campos de la trayectoria formativa de la enseñanza técnica profesional. Estas prácticas que has realizado son herramientas necesarias para la planificación de las unidades y para la planificación de la clase a clase. Hoy día, ¿cierto?, la estructura y el trabajo del docente técnico es la creación y construcción de diseños centrados en el aprendizaje. Esto requiere que el docente inicie cada una de la clase indicando algunas estrategias. ¿Qué se va a hacer en la clase? ¿Cuál es el aprendizaje esperado de esta clase? ¿Cómo vamos a desarrollar la clase y qué estrategias vamos a utilizar? ¿Con qué recursos? ¿En qué ambiente de aprendizaje lo vamos a realizar? ¿En la sala de clase? ¿En el aula taller? ¿En una exploración en el entorno? ¿Y para qué se va a hacer? ¿Qué aspectos vamos a trabajar? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y en qué contexto vamos a trabajar? Que nos va a permitir conocer estos aprendizajes y en el momento en que lo vamos a realizar en el mundo laboral. Este aprendizaje de cómo elaborar los momentos se relaciona y se articula con el marco de la buena enseñanza. Al respecto, el marco de la buena enseñanza en el dominio C indica que la enseñanza para que todos los alumnos aprendan. Allí entrega un conjunto de estrategias necesarias a considerar al momento de diseñar una clase. En ella se explicita: el diseño tiene como una finalidad generar estrategias adecuadas para asegurar que todos los alumnos aprendan significativamente. Por lo tanto, al diseño de la unidad y al diseño del clase a clase debemos llevarlo, ¿cierto?, a 3 momentos específicos. Es decir, tenemos que generar el momento de inicio, de desarrollo y de cierre de la unidad y del clase a clase. En esto se focaliza en los momentos de la fase del ciclo de aprendizaje. La fase del ciclo de aprendizaje se introduce en la planificación de la unidad y en los momentos de la clase. ¿Cómo desarrollar un diseño de aula? El diseño de una clase consiste básicamente en una narración o relato de la interacción que se produce entre el docente, los estudiantes, los contenidos, las habilidades a enseñar y desarrollar de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de la clase. Este proceso se divide en 3 momentos y en cada uno se aplicarán estrategias para su desarrollo. La formación técnica además utiliza como eje articulador una o más estrategias que se van entrelazando para formar un continuo. Es ideal que el proceso de la unidad y el proceso del clase-clase se inicie con una estrategia que es la de las situaciones problema. La fase del ciclo del aprendizaje lo hemos visualizado y es involucrar el inicio, el desarrollo y el cierre. Para cada uno de esos momentos hay estrategias de preinstruccional, como preparar a los estudiantes en relación a qué y cómo van a aprender, y que inciden en las actividades o en la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. Por lo tanto, muy importante esta etapa del inicio del proceso. También en la unidad tenemos estrategias de coinstruccionales que se dan durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y estrategias postinstruccionales que sintetizan lo integrado. Por lo tanto, a continuación trabajaremos las estrategias del clase a clase y del inicio. Ya, muchachos. La actividad que vamos a desarrollar corresponde entonces al osciloscopio. ¿Ya? El aprendizaje esperado que vamos a utilizar acá, que vamos a trabajar, tiene relación con lo que emplea los conceptos y líneas fundamentales de la electricidad, básicamente para poder diagnosticar el funcionamiento. No solamente vamos a diagnosticar el funcionamiento de lo que es la instalación eléctrica, sino también en general de equipos eléctricos que están asociados con el uso del osciloscopio. Por esa razón, vamos
Vamos a volver a utilizar los osciloscopios porque de una otra forma, cierta forma ya lo conocemos y estuvimos trabajando con él en la parte de certificación de corriente continua. Pero aquí, derechamente, el osciloscopio va a ocupar un papel fundamental en el área de la electricidad. Por eso es una herramienta más, y no solamente una herramienta de carácter electrónico, sino también una herramienta importante en el desarrollo de las partes eléctricas. Los criterios de evaluación. Recordemos que hemos trabajado el criterio de evaluación de MIDE, instrumentos. Estuvimos trabajando la parte de instrumentación, lo que es voltímetro, amperímetro, ohmmetro, y en esta oportunidad vamos a trabajar entonces el criterio de medir con el voltímetro, que en este caso con la ayuda del osciloscopio. Vamos a tener que determinar parámetros. Por algunas fórmulas bastante básicas, vamos a determinar lo que es el parámetro de tensión y tiempo. Vamos a analizar los parámetros eléctricos, tales como voltaje y el tiempo. Claro, y también se puede medir intensidad, eso sí con el osciloscopio, pero tiene una técnica bien particular en ese sentido, porque el osciloscopio derechamente no es un medidor de corriente, ¿ya? Pero sí podría llegar a medir corriente. Entonces se utiliza ahí una técnica particular. Y por último, lo más fundamental, que usted tiene que evaluar el parámetro. Lo tiene que evaluar. Eso significa que lo que yo voy a medir lo tengo que contrastar. Aclarar eso. A ver, el aprendizaje esperado hoy día, elaboración de entradas calientes aplicando técnicas de la cocina chilena. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya? Importante, la receta va a ser por brigada. Ya, cada brigada va a aplicar esta receta y aproximadamente tendrían que salir el rendimiento de esto 6 a 8 unidades. Entonces van a seguir el mismo orden que trabajan ustedes las brigadas y ustedes mismos van a hacer su mise en place. Para la masa tenemos 300 gramos de harina, 60 gramos de manteca, una cucharadita de sal, agua tibia. ¿Por qué no agua fría? ¿Alguien sabe? Súper bien, para que no se coloque dura la masa, ¿no es cierto? Nosotros cuando a cualquier tipo de masa le incorporamos agua tibia, ¿qué estamos haciendo? Le estamos aportando calor a la harina, más que nada. ¿Por qué? ¿Y a la levadura cuando hacen pan? Sí, a la levadura cuando hacen pan, pero en este caso no lleva pan. Pero le explico por qué. Más que nada la harina. La harina tiene una proteína que se llama gluten. Cuando nosotros a esa proteína que contiene la harina le incorporamos calor con nuestras manos, ¿no es cierto? Y con el agua tibia vamos a permitir que se desarrolle este gluten. Y así, cuando se desarrolla, ustedes empiezan a, ¿no es cierto?, amasar en forma enérgica, incorporando el agua tibia que ya tiene una temperatura, nosotros logramos una masa homogénea, lisa y elástica. No una masa que se estira y se corta, sino que tiene una elasticidad. Pero eso lo provocamos aportándole una temperatura a la proteína de la harina, que se llama, lo dije recién, ¿cómo se llama? Gluten, la proteína de la harina. Ya. Entonces, preparación, cernir la harina, ¿no es cierto? Ahí tenemos vocabulario técnico, realizar un volcán, colocar en el medio la manteca derretida, tibia, ojo, porque ustedes van a derretir la manteca, ¿no es cierto? Pero hay que esperar que baje la temperatura, no podemos incorporarla en forma inmediata porque lo único que logramos se empieza a cocer. La motivación y la creación de expectativas. La motivación es la acción realizada por el profesor para captar la atención y el interés del alumno antes de empezar la exposición de un tema. La creación de expectativa es un estado dinámico, varía continuamente en cada persona, que incita deliberadamente a elegir una actividad o a comprometerse con ella y a perseverar hasta su logro. Por lo tanto, el profesor debe generar al primer momento de la unidad y del clase a clase actividades de motivación y creación de expectativas para el aprendizaje del alumno. La identificación de la situación problema podemos contextualizarla en este momento. En cada unidad o diseño de aula, la identificación de situaciones problema en el sector de la formación profesional es una estrategia muy importante.
se toma, ¿cierto?, desde el proceso de análisis curricular y didáctico, y desde esa perspectiva se inicia el proceso de identificación cuál es la situación problema del mundo laboral que me relaciona y que yo pueda trabajar con mis alumnos. Esta situación problema la voy a ir desarrollando y la voy a ir complejizando, diferenciando y progresando hasta llegar a un logro de solución durante la unidad o en la clase. El planteamiento de la situación problema, ¿cómo lo debo realizar? Yo, profesor, promuevo a los alumnos el interés por resolver mediante los conocimientos que ellos poseen. Puedo hacerlo, ¿cierto?, a través de forma individual con mis alumnos, a través de la exploración de cómo podrían ustedes explicar esta situación, cómo actuarían en tal situación, qué saben del tema, qué necesitarán saber para dar respuesta a la situación problema. También, ¿cierto?, podemos trabajar la situación problema a través, ¿cierto?, de un trabajo grupal de la problemática. Pueden promover mediante la formulación de preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el primer concepto que se le ocurre cuando hablamos de? Y ahí van surgiendo entonces ideas que relacionan, que las podemos ir registrando en el pizarrón, y con el orden sucesivo vamos a ir interrelacionando las lógicas de cada uno de los alumnos y vamos a aportar para dar respuesta a través, en forma grupal, de la situación problema y solucionar esta situación. Bueno, este es el trabajo y el desafío. Aquí queda planteado la problemática de trabajar. Cómo generar esta motivación y buscar las mejores estrategias para el inicio de la clase. Les recuerdo, en síntesis, que para el primer momento, el planteamiento del tema, podemos trabajar la motivación, las preguntas generadoras, la recuperación de saberes, podemos trabajar con un video, realizar actividades grupales, un gráfico que podemos generar en colectivo con nuestros alumnos en nuestra pizarra. Así que bienvenido a esta unidad y nos encontraremos en otro momento.